Hola amigos, bienvenidos a su programa de educación médica continua. Les habla el doctor Néstor Ramírez. Hoy quiero compartir con ustedes el tema referente a la hipertensión arterial primaria y a sus desencadenantes. Nosotros cuando hablamos de hipertensión arterial primaria o cualquier enfermedad de carácter primario, nos referimos que no tiene una causa desencadenante definida. No conocemos la causa desencadenante. Muchas veces la asociamos a factores genéticos, desencadenantes o precipitantes. Muchas veces esos factores genéticos constituyen una predisposición que asociados a aspectos del medio ambiente pueden aflorarse, a diferencia de la hipertensión arterial secundaria, en donde encontramos una causa definida que la desencadena, como por ejemplo puede ser la misma arteriosclerosis ya definida, tumores productores de hormonas adrenérgicas como tumores a nivel de la glándula suprarrenal, denominada una de ellas feocromocitoma, tumores productores de aldosterona o alguna de las enzimas que forman pues la cascada que nosotros conocemos como sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel de pulmón o a nivel renal, tumores productores de renina, por ejemplo, coartaciones de aorta. Tenemos otras condiciones, por ejemplo, renales, enfermedad renal crónica o aguda, pueden elevar la tensión arterial, estenosis arteriales renales, en fin, hay una serie de causas que desencadenan esa hipertensión y por eso la definimos como hipertensión arterial secundaria. La primaria no tiene una causa desencadenante, una causa definida, como te decía, se asocia generalmente a factores genéticos hereditarios, pero en estos tiempos modernos, las principales asociaciones que tienen esta hipertensión arterial primaria es los malos hábitos alimenticios, la obesidad, el estrés, es decir, asociada a una serie de elementos. Muchas veces se asocia a la misma diabetes, y un elemento muy importante que vamos a hacerle énfasis muy especial es el aumento de la resistencia a la insulina. ¿Cuántas veces nosotros recibimos en el consultorio a un paciente con hipertensión y se le indica determinar los valores de insulina en sangre, basal y postprandial? No siempre, ¿verdad? Es importante tenerla en consideración cuando no encontramos una causa secundaria para poder combatirla de manera adecuada, porque posiblemente esa sea la desencadenante. Hay muchas explicaciones, muchas evidencias sobre el aumento de la resistencia a la insulina y cifras de tensión arterial elevado. Algunos dicen, no, eso no es hipertensión, eso es resistencia a la insulina. No, eso es hipertensión arterial secundaria a un aumento de resistencia a la insulina. Debemos sospechar esto en un paciente que nos tiene generalmente sobrepeso, aunque no necesariamente, pero en la mayoría de los casos sí. Un paciente que tiene colesterol alto, no tanto colesterol, triglicéridos, LDL, colesterol elevada, HDL, que es el colesterol bueno, en niveles inferiores, muy bajos, ¿okay? Debemos sospechar que el paciente puede tener un aumento de resistencia a la insulina, y si le mides o determinas tus valores de insulina por encima de lo estipulado en ayuna y a nivel postprandial con una prueba de insulina postprandial que debe ser adecuada, no debe ser primero en ayuna y después 2 horas después de haber tomado una solución glucosada, glucosa anhidra a 75%, porque la prueba del bol estándar está hecha, la prueba de validación, con glucosa concentrada, no con proteínas. No que vayas a la esquina que te diga el bioanalista que vayas y te comas un churro, una empanada, ¿okay? O una arepa con carne. No, el estímulo debe ser glucosa concentrada para poder tener pues los valores esperados de acuerdo a lo como dice la norma. Entonces, al encontrar tus valores de insulina por encima de lo estipulado, debemos pensar resistencia a la insulina. A veces los niveles de glicemia están normales, pero cuando pedimos los niveles de insulina están muy por encima de lo normal. El páncreas tiene que producir grandes cantidades de insulina para poder mantener la glicemia dentro de los rangos aceptables. Es importante tener en consideración que el límite superior normal debe ser 100 miligramos por decilitro. Ya por encima de 110, 120, aunque no parezca mucho, pero sí puede ser relevante. Mide los valores de insulina y podemos allí determinar si esa es la causa desencadenante de esa hipertensión arterial primaria conocida por nosotros.
Dentro de las teorías o explicaciones para esto, bueno, hay alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hiperactivación del sistema nervioso simpático, el hiperaldosteronismo secundario, es decir, el aumento de los niveles de insulina de manera crónica pueden desencadenar esto. Aumento pues, de activación de desencadenantes, aumento de la absorción de sodio y de calcio a nivel de la pared vascular. Podemos encontrar también el efecto mitogénico que tienen los niveles altos de insulina cuando están pues, aumentados de manera crónica. Y muy importante sospecharlo calculando el índice de masa corporal. Ya por encima de 25%, 30%, 35%, ya por encima de 40%, llegando a una obesidad mórbida. Ya al aumentar por encima de los rangos normales el índice de masa corporal y al pensar en obesidad, debemos entonces investigar con mucho más interés los niveles de insulina, tanto basal como postprandial, para poder estandarizar. Y quizá allí está la clave, les vuelvo a repetir, de esa hipertensión arterial que hemos considerado primaria por mucho tiempo. Y si en este caso es secundaria al aumento de resistencia a la insulina, aunque los niveles de glicemia estén dentro del rango normal, pero si está alto la producción de insulina, los niveles de insulina, hablamos de resistencia a la insulina. Es importante este detalle porque entonces no solamente se basaría el tratamiento en medicamentos, es necesario cambio de estilo de vida, una dieta adecuada, disminuir carbohidratos, comer más sano a base pues, de proteínas, a base de verduras, un alimento más sano, quizá grasas saludables. El ejercicio físico es fundamental y quizá con eso sería pues suficiente para controlar esos valores de tensión arterial, es decir, controlando los niveles de insulina en sangre. Es interesante este capítulo. Si te interesa, dale like y síguenos por nuestras redes.